Leyendas Legendarias presenta Historias del Más Acá. Entonces, Borre, el testiculador agarraba testículos de cabra y se los implantaba en los testículos a los hombres. Esto me contó Lolo en el Dolop. Esto sucedió, güey. Esto es algo que sucedió. Hay gente que tuvo hijos. Hay gente que es hija De huevos de cabra. de huevo de cabra persona. Ajá. Fans de las chivas, les dicen. ¿Mitad cabra, mitad humano? No, pero sí hubo ahí cosas raras. Lo traen los genes. Mira, ahí el lunes sale, güey. Tú lo escuchas después. Sí, escúchalo, para que sepas toda la historia. Güey. Va. ¡Hey! Bienvenidos, bienvenidas a Historias del Más Acá. el lugar en donde absorben, reciben y se enteran de todas las noticias paranormales, macabras, extrañas y perturbadoras de la semana. Notas macabrosas. Borre, llévanos por ese túnel testicular que es la semana. Ok. Pues esta semana fue una patada en el testículo de los huevos, güey, por las notas. Estoy mandando un chingo. Hubo un top 3 de notas esta semana, güey. Ok. Y creo que es suficiente para amenizar las notas, güey. O Sí, sea, porque para aparte les cumplir tenemos con un las segmento notas. muy interesante que se merece su tiempo. Ok. En el pasado no hablamos de que ya habían encontrado al asesino del Zodiaco. Porque, güey, salió justamente después de que grabamos el El día programa. después de que O grabamos. sea, esto se graba, sé que lo están viendo en jueves, pero esto se graba los martes, en la tarde, noche. Entonces, el miércoles, toda la gente, si van a hablar mañana de eso, no, ya se grabó, güey, espérate. Explotó, tranquilo. crachearon mi Nvidia, güey. Aparte, también hay que, pues, darle un poquito de tiempo para, en realidad, saber qué estaba pasando. Ah, pero cuéntanos. Bueno, pues el rollo es pues que al parecer ya unas personas dieron con la identidad del asesino del Zodiaco, que son los Case Breakers, se llaman ellos. Hacen llamar... Es un gran nombre, güey. The Case Breakers. Los rompecasos. ¿No? ¡Los rompecasos! Me imagino así como a madre, güey. Sí, yo también. Pero pues los rompecasos, pues para poder solucionar este enigma, este misterio, fue checar o recurrieron a los testigos, a la evidencia física, a la evidencia forense y a fotos que hubo, ¿no? O sea, ese fue como que su material de trabajo. Y a partir de ahí trataron de descifrar quién era el asesino del Zodiaco. Estos güeyes llegaron a la teoría, güey, de que era un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llamado Gary Francis ¡No! Foster. Se Esta llama persona... Gary, güey. No se puede llamar Gary. ¿Por qué no? Que no, güey. Pues el vato se falleció RIP en 2018, güey, ¿no? Tom Colbert, que es el miembro de Case Breakers, que es acá como el lidercillo, güey. El Badía de los Case Brokers. El vato, pues ya tiene como que 2, 3 misterios resueltos, entonces por eso la credibilidad de este sujeto, ¿no? Averiguó el caso de D.B. Cooper y de Jimmy Hoffa, pues, Jimmy son- Hoffa. Ajá. Hoffa, perdón. Que pues se los adjudica, güey, ¿no? Él dice, Ajá. yo lo solucioné, y pues también el del asesino del Zodiaco ya lo solucioné. Se dieron cuenta, güey, que las fotos que había y el rostro de Gary tenían las mismas cicatrices. Esa es la evidencia, güey. A ver, yo nada más vi una foto de Gary Y un y dibujo. un dibujo de este güey con un círculo en la frente. Y ya. Ahorita Eran las llegamos a cicatrices, güey. O sea, en las fotos y Ajá. más bien en los retratos hablados, Ajá. pues sale con cicatrices en la frente y en la foto de Gary trae cicatrices en la frente y es así como Ok. que, por esa similitud de cicatrices es Ok. ese pedo. Pero mira, yo tengo que decir, güey, que gran población de México tiene cicatriz en la barbilla aquí. Ujú. Yo soy parte de esa población, güey, entonces pues me dejo la barba. Es como la mamá, ¿se acuerdan de esa mamá de que si tienes una cicatriz en este dedo? Ujú. ¿Quién sé qué? Y todo el mundo, wow. Pero sí que claro que tiene cicatrices en los dedos índices porque es el dedo que está junto a cuchillos. Ujú. Luego también cambiaron o sea, ciertos como Los cifrados, ajá. cifrados, le pusieron la palabra poste y como que agarraban ya sentido de algunas cartas, ¿no? Ok. Y luego también le adjudicaron un sexto asesinato que sucedió antes de que él comenzara su ola de asesinatos, que pues él empezó en el 68, el primero documentado. Este fue en el 66, que fue Cherry Jobates,
Joe Bates, perdón. Jerry Joe Bates, que hablamos en el episodio, fue el de la iglesia, Ajá. ¿te acuerdas? Sí, bueno, el último que... Ajá. Y pues la relación de unidad de casos resueltos dijo que no es cierto. Dijo, no es cierto, güey. Ese fue otra persona, fue otro, el asesino de las constelaciones, ¿no? No sé, güey, otro pedo. El FBI de San Francisco, güey, bueno, la sede de San Francisco dijo así como que no, estamos convencidos, creemos de que Icebreakers usaron puras pruebas circunstanciales, no son nada buenas ni tan como certeras, ¿no? Por ejemplo, un reloj... Entonces, me estás diciendo que el güey que resolvió el caso de D.B. Cooper y de Jimmy Hoffa ¿está mintiendo? Exacto, güey. Y pues... otra de las pruebas que usaron fue un reloj manchado con pintura. Dedujeron que a lo mejor era pintor, güey, el asesino del Zodiaco. artista. Ajá, sí. O pintor. No, pintor de casa. Ah, ok. Ujú. Encontraron una huella de un zapato, güey, que era igual a la de Gary y a la del Zodiaco. Una vecina, la vecina argüendera de todos lados, güey, dijo que Gary sí podía haber sido el asesino del Zodiaco porque era muy iracundo, ¿no? Era iracundo, güey. Golpeaba a la claro. esposa, era así... mamonzón el güey. Entonces dice, sí, a huevo. Fue ella, ¿no? O sea que hay una pequeña línea ahí, un pequeño brinco entre nada más ser culero y ser el asesino del Zodiaco, Sí, güey. Gary era un culero. Sí, ajá. No era buena persona. Sí, y pues estas son las pruebas con las que dicen que sí es, ¿no? El asesino del Zodiaco. Yo también tengo mis dudas, güey. ¿Qué peladas lo resolvieron, no? Así como que... Sí. Estúpido FBI estaba ahí, nunca lo vieron. Es así como que, güey... Vámonos con las pruebas. Lo de los anagramas y poner su nombre y sacar cosas nuevas. No. Por ejemplo, cuando hicimos el episodio, acababan de resolver los últimos 2 cifras y no necesitaron el nombre de este güey. Pero en el de The Most Dangerous Animal, el vato que estaba convencido de que su papá era el Zodiaco, hizo lo mismo que estos güeyes. Si tú agarras un nombre, lo puedes acomodar con el cifrado y sacar lo que tú quieras, básicamente. Entonces, este vato... Sí, porque en Francia Van había... Best, él lo pone y saca que su papá es Zodiaco. ¿No será este güey? ¿Es francés? ¿Van Best? Van Best. ¿Sí? No es francés, es gringo. Porque ese güey había un francés diciendo que él ya también había resuelto la teoría del Zodiaco y iban en direcciones opuestas, güey. Las dos teorías, ¿no? Era así como que, güey... Sí. Aparte, les va otra que es clarísima. Lo que tú decías. La cicatriz en la frente y el dibujo. Si se acuerdan en el caso de Zodiaco, yo nunca mencioné nada de una cicatriz en la frente. No. Porque no fue algo que se mencionó. Nadie describió al asesino del Zodiaco como alguien que tenía una cicatriz No, en en la realidad, frente. lo único que se ve en la foto de Gary y en el dibujo es de que tenía las mismas líneas de expresión en la frente, güey. Son arrugas. Son arrugas. Fue un mal artista que le hizo una arruga no difuminada. Y por mal artista me refiero a que tiene que hacer un dibujo ahí en un rato en lo que le platican. No puede difuminar las líneas. Y esto es tan fácil como si los sospechosos comunes, los últimos 4 que mencionamos, ninguno tenía una cicatriz en la frente. Si la cicatriz hubiera sido algo importante, de volada el FBI y los... Hubieran descartado los... Hubieran descartado a los 4 porque ninguno tiene una cicatriz. La cicatriz jamás fue parte de la investigación del Zodiaco. Y a final de cuentas, todo, como tú dices, es circunstancial. Dicen que tienen ADN, dicen que tienen otras cosas, no las presentaron. Sí, güey, del ADN con una de las últimas víctimas, ¿no? Dicen, pero no lo presentaron. Ajá. Lo del testimonios nuevos no sirven de nada. Aparte que, y más cuando pasó tanto tiempo, un testimonio ya no es sirve. válido, ¿no? Y menos uno que dice, sí, el güey era bien culero y gritaba. Sí, güey, ese testimonio se hizo así como que, pues claro. Ajá, güey. La vecina luego se ve que es bien argüendera, güey, ¿no? Sí, y al Pero final... digo, o sea, hay una diferencia muy cabrona entre ese güey era culero, le gritaba a su esposa y ese güey mató a un chingo de gente. Cerraba el puñito. Y a final de cuentas, en lo que nos quedamos ahorita es 2 cosas. 1, mientras estos güeyes no presenten nueva evidencia, de a de veras contundente, no circunstancial. ¿Qué es circunstancial? Porque la otra vez me preguntaron. Es, por ejemplo, hay un asesinato y agarras a un tipo que andaba cerca del área de donde fue el asesinato y esa es tu única evidencia. Así que es que fue él porque andaba en el área. Esa es evidencia circunstancial porque lo único que comprueba es que estaba cerca del asesinato, pero fuera de eso no hay ADN, no hay motivo, no hay sus huellas de zapato, no hay nada más que lo conecte a. Necesitas es nomás estaba dentro de las circunstancias. Entonces, todo es circunstancial. Y 2, el FBI mismo dijo, el caso sigue abierto.
Y luego se fueron a investigar cosas más importantes porque, como dijimos al principio, estos vatos, según ya resolvieron D.B. Cooper, el FBI dijo, no, sigue abierto. D.B. Cooper sigue sin resolverse. ¿Y dónde está Jimmy Hoffa? Sigue sin resolverse. Entonces, no. Si han resuelto crímenes y se deberían dedicar a eso. No sé por qué como que de vez en cuando los case breakers sacan una de estas cosas. Yo creo para jalar publicidad, Pues sí, ¿no? bajar lana, por algo. Güey. Pero eso no les sirve chido en mi opinión porque pues están quedando como los güeyes que hacen este tipo de mamadas. Ujú. Bueno, pues esa nota la mandó Chris G, pero pues la mandó un chingo de gente. La Pero mandó Nada más. todo Twitter, Chris G la mandó. El grupo estaba ahí como Sí. con 900 un chingo de gente versiones de la nota. estuvo mandando. La mandó todo leyendas todo legendarias. leyendas legendarias. Son lo mejor. Ujú. Bueno, la siguiente nota la mandó Alejandro Hernández. Y esta persona también sabe cómo hacerle para sacar feria, güey, con publicidad chingona. Pero pues Demi Lovato, güey, ya es que está con este pedo de los aliens. Ujú. Pues Va a dijo sacar que... un programa. ¿Qué? Un ¿Ves documental. que dijimos que yo pregunté que si tuvo un breakdown? Ajá. Me explicaron que no, nomás se le hizo de pedo a una compañía de cupcakes o algo así. Ajá. No, fue de yogurt, güey. De yogurt. No tienen yogurt porque estaban vendiendo cosas dietéticas. Sí, es Ajá, cierto. sí. Sí, es cierto. No, dice, no fue un breakdown. Pues Demi Lovato, güey, dijo que referirse a los extraterrestres como aliens es ofensivo. Ok. Dijo que los Eves, ¿no? Que habíamos dicho que Ujú. mejor Eves. ¿Eves? Nosotros, porque estamos más avanzados de todo esto, son los Eves. Ajá. Simón, y luego todo esto lo dijo mientras promovía su documental, Unidentified, perdón, que pues es un road trip donde investiga ovnis prácticamente el documental ¿no? Oye, ¿quién en su mente dijo, vamos a poner, Demi Lovato, güey, Ujú. es la persona que a la gente va a ver y le tiene fe en ir a investigar el fenómeno ovni, güey? Y deja tú, güey, sacó una nueva rola que se llama Aliens. O sea... Pues, ¿what? Sí, O sea, sí, está diciendo está que es... ofendiendo a los Eves al decirles como ella. Ajá. Perdón, Ajá. como ella, porque se identificó Ajá, como sí, no binaria. ella. Ajá. Ajá, no binaria. Entonces, Lo que ajá. sí es que no está mal decirle aliens, Ajá. porque algo alien en el alienated o alien viene es algo de que es algo fuera de. fuera externo, de sí. del sistema. Extraterrestre es más correcto, Ujú. pero creo que Eve está Eve on Entidad point. biológica biológica extraterrestre. Ajá. Lo que sí es súper racista y dejen de hacerlo es decirles marcianos. Al menos que estemos 100%, al menos que que te vengan haya de Marte. enseñado su pasaporte de Marte. Ujú. Si no, dejen de decirles marcianos. Y pues dijo que la palabra alien es despectiva, no son como los de Hollywood, y dijo así, y se hacha mi jefa si no. Creo que si hubiera seres que pudieran hacernos daño, nos hubiéramos ido hace mucho tiempo. También creo que hay civilizaciones que son de conciencia en otras dimensiones, lo que les ha dado la tecnología para poder viajar por el espacio. Creo que no buscan más que encuentros e interacciones pacíficas, porque como dije, si quisieran que nos fuéramos, nos hubiéramos ido hace mucho tiempo. Demi, escucha el episodio que sacamos ayer. Estaban chingando gente en Brasil hace unos años. Y también lanzó su nueva rola, Unforgettable, que es una canción para su amigo Tommy, que falleció. Ok. Demi. Saludos, Demi. Y pues justo cumplió su cometido. Aquí estás diciendo los nombres de los nuevos proyectos que trae. Ajá. Vayan, Para eso lo hizo. Yo no quiero. Bueno, pues la siguiente nota también la anduvieron mandando un chingo, güey. Esto pasó en Bacalar. Resulta que, pues, los pobladores rechazaron. Rechazaron, las convocatorias que hace Ricardo Ponce en sus, ¿es un you, pueblo mágico Ponce. Bacalar, güey? ¿O ciudad mágica? Bacalar No es importa. Es una laguna, ¿no? Ajá. Son lagunas, pero pues me imagino caer un pueblo ahí cerca, ¿no? Acá. Todo es pueblo mágico. Según yo, es un destino turístico que tiene playa y así. Está Como muy bonito, no está tan güey. grande, ¿no? Yo O sea, es he un visto que mis pueblo que no amigos está tan suben grande. fotos y se ve bonito. Sí, no sé si practiquen magia ahí, pero suena mágico. Pues el ayuntamiento se deslindó, güey, porque el vato, pues, ya ven que cuando estuvieron nuestros canales de De herejes. herejes, dije, iba a decir otro podcast, güey, qué bueno que... se me cruzaron los cables, güey. ¿Qué vas a decir, Borre? ¿Nuestros compas de Se Regalan Dudas? No. no, la Academia de Conspiraciones, no sé por qué. Es porque nos acaban de mandar playeras, nos acaban de mandar la playera. Pero, pues resulta que, pues... ¿En qué estaba? Se me olvidó el pedo.
Que, se ajá. deslindó el ayuntamiento, ¿no? Dijo así de que no, güey, nosotros no hemos dado permisos ni nada de eso. No, no ¿Quién nomás sabe cómo eso. chingados lo consiguió? No, y también dijeron que no apoyan el tipo de comportamiento. O sea, Ujú. muy chingón lo que hizo el ayuntamiento de Sí. Bacalar, Ajá. que es deslindarse completamente. ¿Sabes? Y gracias a Mayre Wink, güey. Sí, Wink, que anduvo ajá, ahí que ella también estuvo movilizando. Sí, pues yo vi también lo que publicaron en Instagram y todo eso. La neta, sí, en cuanto pensé en Ricardo Ponce, güey, recibiendo esta noticia, ¿sabes? Me di cuenta, güey, le va a calar. Sí, la neta sí. Préstame tu sombrero. Sí, güey, la neta sí, güey, me la dejé afuera. 11 días, güey. Tenía guardándose ese chiste. Sí, güey, sí, ¿verdad, Lolo, güey. 11 días. No, tenía como 2-3 minutos. No, pero sí está muy chido. Ayuntamiento Bacalar. Tenemos que visitar para conocer. Ujú. Pero qué chingón que en México un ayuntamiento entero diga, Nel. sabemos lo que está pasando y no queremos nada que ver con esta persona. Que más ciudades, establecimientos... Y aunque lo hagan nada Todo más lo por hagan. cuidar sus ingresos turísticos, de todos que modos. lo hagan, pero con ya... que lo hagan. Ajá, porque es algo que no se puede dudar. No, que aparte estás- la gente que está cerca del agua como que comprende más la vida, güey, ¿no? O sea, Es que es más fuera de sabroso. pedo. Es que pueden mear cuando quieran, güey. Estás así, te estás meando. Güey, esa es la gran ventaja de traer traje de baño, güey. Miarte donde sea, Estás güey. meando caminando, Estoy mojado, güey. güey. Estoy mojado, güey. Pues me Meando y acabo de meter a- caminando. Ajá. Bueno, eso depende de qué tanto asco te des. Mojado, Wow, meando ok. y caminando. Esa es la vida, ¿verdad, Borre? Borre me Con entiende. un gallo. Pues, esas fueron las notas macabrosas. Nada más 3, güey, porque esas fueron las que estuvieron Sí. cayeron como meteoritos, güey. Y aparte, porque después de esta nota y hablando de todos estos cultos y todo lo que les hemos estado platicando, ya sea en leyendas o en historias del más acá, les tenemos un invitado muy especial, directo desde Argentina, que es muy interesante de lo que nos va a platicar. Así es. Entonces Presenta vámonos un a poquito. un segmento que ya conocen que se llama Encuentros Cercanos. Borre nos trajo ahí a alguien desde Argentina. A Pablo Salón. Y pues vámonos a ver qué pasó ahí. Porque lo acabamos de grabar antes de esto. Y acabo de romper la ilusión del tiempo. Totalmente. Una disculpa. Un abrazo, Pablo. Es como un Doctor Strange. Ajá. Encuentros cercanos. Y pues es una vez más tiempo de un encuentro cercano. Y esta vez Borre nos trae un invitado desde Argentina. Borre. Así es, estamos enlazados con Pablo Salum, argentino, activista por los derechos humanos, fundador de Red Librementes. Y pues él es famoso por hacer denuncias públicas y judicialmente al accionar persuasivo y fraudulento de diferentes organizaciones, grupos o personas con fines de captación y manipulación. ¿Eso es correcto, Pablo? Perfecto, perfecto. Si no entendieron nada de eso, es un anticultos. Así Legalmente está peleando la buena pelea de la que les hemos platicado un chorro. Aquí tenemos al fin a alguien que Con sus reglas, güey. está haciendo algo al respecto. Así es. Es un gustazo tenerte. A mí siempre les agradezco mucho la invitación, me hablaron maravillas de ustedes y la realidad que me estaban diciendo, hacer con ellos, hacer un programa con ellos, o sea, así que me pone muy contento de que me hayan invitado, les agradezco mucho. Y lo primero que quiero aclarar, porque si vamos a referirnos a cultos, hay mucha gente que se va a enojar y va a decir, no, pero las religiones, la libertad de culto, nosotros no estamos en contra de la libertad de culto, todo lo contrario, estamos a favor de las religiones y los cultos. Las organizaciones coercitivas son algo distinto. Son organizaciones criminales que utilizan técnicas de persuasión coercitiva, que fundan, se camuflan detrás de un montón de supuestas actividades. Entre una de ellas puede ser posibles cultos, que no lo son, porque vulneran los derechos. O sea, sus metas no son el bienestar social, sino la vulneración de derechos. Entonces, es aquí donde hacemos la diferencia entre religiones, cultos y organizaciones coercitivas que se han creado con un fin delictivo y no de ayudar al prójimo. Entonces, para los que son creyentes, que se queden tranquilos que nuestros proyectos de ley no afectan la libertad del culto. Todo lo contrario, si hay alguna organización coercitiva que se camufle detrás de un supuesto culto,
la idea es que la justicia y las víctimas puedan denunciar y que esa organización coercitiva deje de funcionar como culto para que los creyentes puedan acceder a un culto sin poner en riesgo su vida y sus derechos. Excelente. Como la luz del mundo. Exacto. Oye, ¿cómo empezaste tú? Ahorita platicamos poquito atrás de cámara. Nos has contado que tienes ya mucho tiempo en esto. Pensaba que ibas a decir que tenía mucha edad. Menos. No, yo tengo 40. Entonces... Me ha dicho que tenías mucha edad. Yo pensaba que ibas a decir. Ya tengo 43 años tengo. Sí, desgraciadamente, como les contaba anteriormente, es una lucha muy larga, a pesar de que soy muy joven, 43 años, muy joven. Empecé de muy chiquito en esta lucha. Desgraciadamente, mi mamá tenía un problema de salud y recurrió a un montón de profesionales de la salud y no encontraban el inconveniente a su problema. Y bueno, comenzó a ser captada por una serie de gurús hasta que, bueno, desde uno que le decía que le iba a sacar el karma negativo, la enfermedad de adentro, tocando un árbol y erutando, porque decía que erutaba y decía que le sacaba toda la enfermedad, hasta videntes, brujos. O sea, esa era la técnica que les decían que era la sanación. Eructoterapia. Eructoterapia, o sea, se Claro. abrazaban el árbol y al eructar. Exacto, decía que él purificaba la sanidad a través de canalizar toda esa enfermedad y ese mal hacia el árbol, o sea, la limpiaba de esa manera. Más allá de todo esto, nosotros lo que hacemos es luchar contra las organizaciones y pseudoprácticas coercitivas. Las pseudoprácticas coercitivas se conocen habitualmente como pseudociencias. ¿Y por qué? Porque utilizan técnicas de persuasión coercitiva dirigidas a captar a personas, a víctimas en situación de vulnerabilidad, como ha sucedido con mi mamá, que estaba enferma, y no le encontraban dentro de la medicina tradicional el inconveniente. Entonces, bueno, terminamos siendo captados por una escuela de yoga, que el líder era un contador público. Mucha gente se imagina... Claro. Un gurú, ¿no? Así. Claro, mucha gente se imagina a alguien con una túnica, una barba larga. No, este tipo era un tipo trajeado, muy intelectual, muy formado. Y bueno, supuestamente él era un ángel que había llegado a la Tierra con el fin de crear 1000 ángeles más. Ok, jamás en la historia de la contaduría pública se ha relacionado un contador con un ángel, para empezar. Sí, Pero los ángeles no pagan impuestos. Es muy de contador decir 1000 ángeles. Ajá. No 920, no 2015. Claro, como que redondean, ¿no? 1000 es más fácil de dividir. Es lo que... Sí estaba armando un ejército, ¿no? Sí. De personas. Sí, que Exacto. La cuestión es que era una estructura jerárquica donde el ángel era un número 7 y, por ejemplo, el número 5 en esa escala era un genio, equivalente a un genio. Y bueno, cada número tenía su significado. Él te daba el número, asumo. Claro, primero él te daba las tareas que vos debías realizar. Primero él analizaba profundamente a cada víctima, a cada persona que captaba y le iba dando tareas según lo que él quería lograr. Por ejemplo, esta captación fue muy paulatinamente. Se separaba a las víctimas de sus familias. Claro. Si las familias no querían ser parte o que estaban en contra de esta organización, pasaban a ser enemigos. Por supuesto, antes de eso, el líder adoctrinaba a cada adepto para que saque el mayor provecho de cada vínculo. Por ejemplo, le decía a los chicos que debían ir a la casa de los padres los fines de semana y hacer una tarea de geishado. Geishado referido a las geishas, pero él le da otro significado. Y el significado era hacer todo lo necesario para lograr lo que el líder quería hacer de esas personas. Por ejemplo, si uno de estos padres tenía dinero, era geisharlo, decirle, papá, yo estoy acá, no voy más ahí, o voy a hacer lo que me pidas. Le pedían dinero, le pedían propiedades, y todo eso era canalizado al líder. Entonces, estas tareas fueron yendo de menor a mayor, a medida que las personas eran cada vez más captadas. Ese tipo de tareas fueron siendo cada vez más peligrosas y más perjudiciales y mucho más aberrantes. Estamos hablando de que
comenzaron con estos temas hasta escalar al tema de investigar el chakra sexual. Ah, claro. Ah, claro, ya lo Claro que sí. Uf, Es que ahí están los un problemas. clásico. Un clásico. Sí, Clásico no, de Ricardo Ponce, los Nexium. Sí, Exacto. siempre los cultos hagan su single, el chakra sexual. Tiene Ajá, que salir. sí, sí. Porque justamente lo sexual dentro de estas organizaciones coercitivas es una herramienta para romper límites en la mente, o sea, para que la víctima pueda romper esos límites impuestos, que son límites que todos debemos tener, que te dicen que estás equilibrado, que tu mente está equilibrada. Que no quieres que un contador te toque, ¿no? Para empezar. Así Exacto. Ese contador creo que me toque, pero hace que lo hagas. Y es también una forma de control. Yo creo de Exacto. las más, Sí, por la de intimidad, las más ¿no? Me quedé coercivas, con te ese está trip. rompiendo tu intimidad, sí. Ujú. Es una forma de desequilibrar la mente también y de someter a la Sí, víctima, sí. de someter totalmente y convertirla en una herramienta, en un objeto del líder para conseguir sus metas. Está bien aclarar que dentro de estas organizaciones coercitivas se despersonaliza totalmente a las personas que son captadas. La persona como sujeto individual es despojada de todo, pasa a ser solamente un elemento de la masa colectiva dentro del grupo y las metas individuales son eliminadas y reemplazadas por las metas grupales del líder. Entonces, cada persona es solamente un engranaje más dentro de una gran maquinaria que es utilizada para lograr las metas del líder. Si el líder quiere llegar a ser presidente de un país, toda esa maquinaria va a trabajar estratégicamente en conseguir que el líder acceda al poder. Entonces, es aquí donde está la peligrosidad de estas organizaciones, cuando se infiltran y llegan al poder. Claro, no, a mí lo que me llama mucho la atención es el hecho de que, ok, si este contador te está haciendo a partir de estas tareas que te pone, conseguir propiedades, conseguir dinero y todo, ese güey tiene el conocimiento legal para salirse con la suya Claro, en ese ajá. aspecto. Sí, exactamente. De hecho, y llegan ahorita es bien peligroso. En México, la luz del mundo Ajá. ya tiene diputados, ya hay Abogados gente en y la todo. política. Ajá. En Guadalajara ya se infiltraron en toda la política y ya llegaron al diputado, a la senaduría. Y si eso sigue creciendo, Se va. ¿cómo lo detienes? Porque ahorita llegaremos a la parte legal de cómo tratas de detener esto, ¿no? Pero en México, donde no hay ni siquiera las bases. Un momento, ¿me estás diciendo que la separación iglesia y Estado fue nada más algo, una idea que se le ocurrió a alguien ahí y no se tomó en Es cuenta en realidad? ficticio. Ahí está en una servilleta, abajo la tercera hoja de la Constitución. Ahí está como... Es más como una recomendación. Ok. La duda que tengo es si el contador sale en sus fotos haciendo poses de yoga de Instagram, o sea. No. O sí sale. No. Ok. Lo vas a ver en un sillón sentado, dando las conferencias, las charlas delante de sus alumnos arrodillados ante él, pero no, por eso le digo, o sea, se ha construido una mirada equívoca de la problemática y en estos 30 años de lucha que tengo, parte de esa gran lucha ha sido generar concientización y generar información real y verídica de lo que son estas organizaciones. Durante muchos tiempos nos dijeron en los medios de comunicación que estas sectas destructivas, son Satánicas. grupos secretos donde matan pollitos y hacen rituales de sangre. No, chicos, lamento decirle que no, que justamente el éxito de estas organizaciones es estar a la vuelta de tu casa y que vos no lo sepas, y que estén captando a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, y que van a ser ellos los que van a venir a captarte. Y no te van a venir a captar porque son mala gente, te van a captar porque piensan que te están haciendo el bien, porque son parte de un grupo de élite que conoce una verdad, que son elegidos y que pueden salvarte la vida. Entonces, Claro. son víctimas que son transformadas en victimarias. Nos pasó aquí en el estudio en el que estamos grabando. Es un segundo piso. El piso de abajo. Ahí había un grupo de coaching donde hacían Una básicamente manita de eso. 4 dedos. Le cambian de nombre a donde vayan, pero Los ese es el grupo de Crazy. coaching. Crazy. Crazy. ¿Era aquel, el Crazy? Entonces, Los crazy. yo me acuerdo que muchas veces, antes de que cuando grabamos aquí de repente, pues ellos nos ocupaban los cajones de estacionamiento, nos bloqueaban y todo, y bajábamos así, oigan, necesitamos salir, por favor, muevan sus autos de aquí. Y nos decían, no, es que no los podemos interrumpir porque están en unas dinámicas, esas dinámicas donde, pues, de eso de despersonalizarte, todo eso. Esos son. Te Y una vez, rompen. una de las que era como de las coaches que me estaba haciendo el favor de acompañarme mientras me esperaba que alguien saliera a mover su auto y yo poder irme.
me empieza a decir, no, es que en serio deberías entrar, te va a ayudar. Mira, el primer nivel es gratis y luego ya después tiene un costo y... El primero te lo regalan y el segundo te lo venden. Es como el dealer. Exacto, exacto. Como clase de taekwondo. Justo eso le dije. Le dije, es como un dealer, órale. Y se rió poquito y le dijo, pues sí, pero es que este sí es para tu bien. No, y sí entiendo que siempre empiezan, ellos creen, no se dan cuenta que están... Un pez no sabe que está mojado, ¿no? Y llega un punto en los cultos, y si tú eres parte de un culto, no es tu culpa, ¿no? No, ya te lavaron la cabeza a un grado donde no te das cuenta. Tú crees que estás haciendo el bien, pero más bien estás haciendo el trabajo de toda esta jerarquía que se ha creado y ya han usado técnicas para que llegues a ese punto. Por ejemplo, Claro, porque Pablo lo dijo bien, ¿no? O sea, su mamá fue con la idea de una alternativa para sanar y cambió totalmente con lo que quería la persona que estaba hasta el... Sí, claro. hasta O sea, ya la la punta, sanación de tu mamá, Pablo, pasó a segundo plano, pasó a ¿no? segundo plano y en realidad lo que importaba eran los objetivos del líder, ¿no? Sí, por supuesto, pero es importante que vayamos adoptando los términos adecuados. Las víctimas no van, las víctimas no se meten, las víctimas son captadas. ¿Y cuál es la diferencia acá? Que nosotros no revictimizamos, no culpabilizamos a las víctimas. Claro. Hoy en día la mirada de la sociedad es errónea. La sociedad que tiende a decir, y se metió en esa secta porque es estúpido, porque es ignorante, porque... Lamento decirle, muchacho, que la mayoría de las personas que son captadas son gente con terciario, con títulos universitarios, con mucho dinero, con poder. Están siendo políticos, bla, bla, ¿no? ¿Y por qué? Porque la base es que no captan según el nivel de inteligencia. Captan a través de la manipulación emocional, no a través de la manipulación de la inteligencia. Y por otro lado, chicos, piensen esto. Si las víctimas vieran la cara real de lo que está sucediendo, ¿a usted le parece que mi mamá hubiera hecho o hubiera entrado por su propia voluntad a una organización Claro que no. que le iba a sacar a sus hijos, que los iban a explotar sexualmente, que iban a poner en riesgo su vida? Hay organizaciones coercitivas que matan a la gente. Entonces, nadie en su sano juicio y teniendo conocimiento de lo que sucede dentro de una organización coercitiva, se prestaría voluntariamente a ser parte. Entonces, y también está bueno aclarar que cuando son utilizados para vulnerar los derechos de otras personas, también no los exime de su responsabilidad judicial. Sí, claro. sí podríamos, si nosotros tenemos legislación como la ley de trata de personas, hacer una diferenciación según cada caso, según la responsabilidad de decir, bueno, estaba bajo la captación, la coerción psicológica y el delito que cometió fue porque el líder se lo ordenó. Pero no los van a eximir de culpa y cargo totalmente, ¿se entiende? Sí, claro. Exacto. Es lo que hablamos justamente, por ejemplo, en el caso de NXIVM, de cómo, o en el caso que es muy controversial, pero sí siendo lo de todo lo que pasó con Gloria Trevi, que fue algo parecido, es encapsulado, pero es de... Ella no la exime de su responsabilidad, aunque ella fue captada por este imbécil, pero llegó un punto en donde ya era un adulto y ya lo que hizo es responsable de sus acciones, ¿no? Igual que varias de las víctimas de NXIVM, llega un punto de ya eres responsable de tu acción. Claro, legalmente hay que tomar en cuenta que hubo esta coerción y ataque psicológico. Cuando hablamos nosotros acá en Argentina, me llevó muchos años que el Estado, que los organismos de Estado comprendan nuestra problemática. Tuve que hacer mucho trabajo de capacitar a las autoridades y a muchos organismos y públicamente a todo el mundo en general, porque en general la problemática no se la asociaba a la trata de personas. O sea, la trata de personas, la mayor causa de la trata de personas son justamente estas organizaciones coercitivas. La ley de trata contempla la coerción psicológica, o sea, el espíritu de la ley de trata de personas es justamente la captación de víctimas en situación de vulnerabilidad para explotarlas laboralmente o sexualmente bajo coerción psicológica. Entonces, nosotros hemos utilizado la ley de trata de personas para desbaratar a muchas organizaciones coercitivas acá en Argentina. ¿Y por qué? Porque la coerción psicológica se aplica al sometimiento. Todas estas organizaciones, inclusive las que ustedes están nombrando en México, son organizaciones tratantes. ¿Y por qué? Porque se capta a personas en situación de vulnerabilidad, se las somete y se las utiliza
para vulnerar derechos, las explotan laboralmente, las explotan sexualmente. Entonces, muchachos, esto es trata de personas. Y muchos organismos de los de México y del mundo en general, esto no están capacitados. No lo ven como trata de personas. No. Ellos te dicen, las sectas son otra cosa. No son Al otra contrario. cosa. Ajá, ¿no? Pero sí tiene muchos paralelos. De hecho, yo no lo había visto de esa forma. No, hasta ni ahorita yo. lo empezaste a Pero, por explicar así. ejemplo, el lugar que te decíamos, se dedican, y mucho de estas lugares lo que hacen es que van y se infiltran en el mismo gobierno y ofrecen los cursos, y el mismo gobierno manda a sus empleados. Entonces, ya como empleado que te forzaron a ir al primer curso, y de ahí te agarran y luego ya a ti te forzan a traer a 5 o 6 personas. Y entonces ya el Se hace ciclo un esquema una tuba, piramidal. una De hecho, tuba. se me hizo bien curioso porque una vez saliendo de aquí, algo vine, porque rara vez veníamos en fin de semana aquí a los estudios, y el fin de semana era cuando más tenían sus dinámicas y sus cursos. Es cuando hacían esto de vamos a estar aquí 12 horas y te vamos a hacer llorar y quién sabe qué. Sin comer. vístete de payaso y humíllate en las calles para quitarte el ego y estas Te cosas. Son te vamos técnicas a de citar. quebramiento, los quiebran psicológicamente Ajá. y Sí, emocionalmente. Entonces, yo sabiendo más o menos, teniendo una idea más o menos clara de lo que estaba pasando acá abajo, llegó un día porque vine a recoger algo que se me quedó aquí en el estudio, y un ex compañero de la prepa sale del piso de abajo y me saluda muy efusivamente, pero yo me quedé muy serio porque yo me preocupé. Dije, no mames, un amigo cayó aquí. y ya después me entero que, él ya después salió de ahí por otras cuestiones, ya se libró de ese rollo. Pero a un amigo en común le dijo, oye, es que me topé a Eduardo acá afuera y como que se portó muy raro conmigo. Y yo, pues sí, güey, estaba preocupado porque tengo años sin verte y lo primero que hago es verte metido en una de estas cosas donde, pues la neta, te están manipulando. Ajá. A mí lo que me preocupó es cuando lo vimos que hacían que la gente trajera a sus hijos para sesiones desde niños. Entonces ya venía imagínate si como Con adulto, uniforme de escuela si venía. como adulto no puedes procesar estas cosas. Imagínate como niño de 6 a 12 años que te estén metiendo todo esto a la cabeza. Es imposible, no tienes defensas. Bueno, justamente, primero, los niños son los más vulnerables y los que peor la llevamos en esta problemática. Los que hemos pasado de niño por una de estas organizaciones coercitivas, el daño que te generan es terrible y el daño persiste a lo largo de tu vida. Depende de las herramientas que tengas a nivel genético y a nivel educativo, quizás lo puedes sobrellevar de una manera un poco mejor. Hay personas que yo conozco, niños que se han terminado suicidando, chicos que han terminado con adicciones terribles, que han terminado cometiendo delitos terribles, y realmente se termina mal la vida. Ni hablemos de grupos LGTB, que son los más castigados, y de las mujeres, porque justamente dentro de estas organizaciones, las mujeres son un objeto, que tienen que estar en la cocina, criando hijos, procreando. Después, los chicos homosexuales y las chicas homosexuales son enfermos, que deben ser reconvertidos, son expulsados de su familia, son expulsados de sus familias, de sus grupos de amigos, y son llevados al suicidio. Realmente, yo tengo casos que son muy tristes, o sea, donde los torturan psicológicamente, físicamente, y esto en muchos países no está contemplado como un delito. En México Entonces, todas estas es muy terapias grave. de conversión siguen. Ujú. Bueno, en Francia hace una semana atrás han legislado, hay una ley que prohíbe estos pseudo tratamientos, porque vamos a aclarar que la homosexualidad no es una enfermedad, Exacto. no es una enfermedad, por lo tanto no debe ser tratada, porque no es una enfermedad. Entonces, cuando estas organizaciones coercitivas se infiltran dentro del poder, como estamos viendo en Latinoamérica y en Centroamérica, donde están creando sus propios partidos, porque a diferencia de hace 20 años atrás, cuando ellos, a través de la trata de personas y de estas mafias criminales, financiaban campañas políticas de terceros, se dieron cuenta que, ¿para qué voy a financiar un político tercero si yo puedo tener mi partido político propio? Sí, vamos a deshacernos de los intermediarios. Ajá, Exacto. puedo meter mis diputados. No solo ellos tienen el poder total sobre sus víctimas. Si una de estas organizaciones coercitivas tiene 2 millones de adeptos, a esos 2 millones de adeptos son 2 millones de votos, porque esas víctimas son obligadas a votar por sus líderes. En Colombia sucede con los piraquíes. Los piraquíes, si ustedes los investigan, es una familia que tiene 300 sucursales
donde acá en Argentina han encontrado un pastor de los piraquíes, que son colombianos y han tenido nexos con la guerrilla, con 220 kilos de cocaína. Entonces, tienen partidos políticos. Mira, qué raro. Tienen partidos ¿Qué manera tan políticos. fea de... Libertad de religión es que la cocaína la usamos para venerar a... Para ponernos bien astrales, ¿no? No, pero ellos lo que dicen después es que que no eran pastores, que eran pseudo pastores. Porque esto es gracioso. Sí, Claro. Cuando sucede un delito, no, esto no era un culto. Esto no, este no era pastor. No, sí, lo era. El problema que tenemos es que no hay controles del Estado. Claro. Exacto, Y pasa si lo no- mismo con lo que está pasando ahorita también con todos los casos que siguen y siguen saliendo casos de pederastía en la iglesia y que lo único que hacen es, no, yo me deslindo, o sea, pues no es problema mío, es problema de que De ese ese sacerdote hizo padre. algo malo, Ajá. pero es algo... Y lo cambian de parroquia. Sí, es algo que se vuelve ya un sistema que lo Bueno, permite. yo quiero aclarar algo, porque eso siempre, hay algo de eso que siempre me lo traen a colación. Hay que diferenciar. La gran diferencia es la estructura piramidal y las doctrinas. Ok. Las organizaciones coercitivas, hay un líder que te dice, como decía Juan Perkovich, el líder de la organización donde yo estuve, que decía que los niños de 12 años o de 11 ya estaban aptos para tener relaciones sexuales y él era el encargado de decir con quién tenían que tener su primera relación y muchos de esos chicos fueron obligados a tener relaciones sexuales con sus propios padres. Ay, Entonces, cabrón. no es lo mismo cuando el líder y la estructura jerárquica tienen como doctrina propia estos abusos, como sucedía en Niños de Dios también, a una religión que puede ser como cualquier institución de la sociedad, como la policía, el Poder Judicial, las universidades, donde hay docentes que son pederastas, donde hay maestros que son pederastas, donde hay policías que son abusadores, drogadictos, o sea, no hay que diferenciar cuando la orden está dentro de la doctrina y con respecto a una religión que por ahí está haciendo mal las cosas, que no está haciendo bien las cosas como la Iglesia Católica, que debería tomar políticas más firmes en contra de los pederastas, de la gente que está sucia dentro de su institución. Pero a mí no me consta para nada y bajo ningún concepto que haya un líder, un papa, que diga, che, vamos a abusar de todos los niños, porque esto sería, algo sistemático. Sí. Y yo Sí. lo atacaría. Sí. Lo que sí puedo repudiar es que la Iglesia Católica se sienta en un banquito y no hace un mea culpa. O sea, de a poco están reconociendo, pero yo no gano nada con reconocer. La Iglesia de Francia, 260.000 niños abusó sexualmente del ¿Qué se año sabe? 1950 al 2020. Está comprobado judicialmente. Entonces, ¿qué hacemos con esto? No, yo no quiero un perdón. Yo los quiero a todos en cana, los quiero tener todos en prisión, pagando su culpa y que esos niños reciban una compensación. Y si esos niños ya Terapia. han fallecido, que reciban la compensación, no solo terapia, no solo terapia, una compensación económica, porque el daño que le generan a las víctimas es increíble. Hay chicos, gente adulta que no puede trabajar, no puede salir de su hogar. Esto es a veces lo que mucho no se entiende. Cuando una persona hace una denuncia, yo lo primero que le digo, hacelo y también pedí la compensación. Hace un juicio civil pidiendo el daño económico. ¿Sabes por qué? Porque ese dinero lo tienen ellos y lo han utilizado para el mal. Entonces, que el dinero vuelva a las víctimas. No, y aparte creo que así es como les duele. O sea, es la forma en Ajá. que, por ejemplo, en Estados Unidos, que las demandas, el sistema legal permite mejor el sistema de demandas, ¿no? Porque hay desde la civil hasta la penal y todo esto. Pegarles en el dinero no solo los debilita económicamente, sino que siembra un precedente que hace que otras víctimas salgan y eventualmente mínimo los desangras de la habilidad de tener dinero para continuar. Sí. Entonces creo que siempre el dinero sí es importante. Es uno de los golpes que se les tiene que dar. El otro es que se sepa qué está pasando. Esto es que legalmente se acepte que ellos te hicieron algo malo y tienen que pagarte con cárcel, con dinero y con todo, ¿no? Que le saquen todo el dinero que fue a los narcos. Un ejemplo, los narcos. Cuando detienen a un narco, ¿no lo despojan de todos los bienes? Porque esos bienes fueron obtenidos ilícitamente. Las organizaciones coercitivas lo mismo. Todos esos bienes, todos esos pastores millonarios,
¿Cómo se hicieron millonarios? Todas esas propiedades, todo ese dinero que el pastor que nos digo, que el contador El pastor que nos decías, millonario, los hijos millonarios, las familias viajan a Europa. Muchachos, de eso trata de persona, ¿eh? ¿Cómo lograron los bienes? ¿Sabes cómo lo logran? El camarógrafo es voluntario, los seguridades son voluntarios, son policías que los hacen trabajar de seguridad sin recibir dinero, los que ponen los ladrillitos, edifican, albañiles, constructores, vienen a servir a Dios. No están sirviendo a Dios, señores. Lo están sirviendo al pastor que se están haciendo millonarios. Ajá. Entonces, hay que diferenciar. Y el pastor no paga impuestos. Exacto, hay que diferenciar el voluntariado de un trabajo, de una explotación laboral, que es muy distinto cuando vos te dicen, tenés que trabajar, servir a Dios 4 o 5 horas al día, te obligan, te presionan, te coercionan. El voluntariado es como nosotros tenemos una red de muchas personas, pero cuando tenés que hacer algo, tenés que prenderle una velita a algún santo para que alguien te pueda ayudar, porque realmente al ser voluntariado, cada persona tiene su empleo, su familia, y es lógico que si yo no tengo dinero para pagarle a alguien, es lógico que no pueda poner su tiempo al 100% en lo que yo necesito. Entonces, hay que diferenciar esto. Y se puede ver con el tema de los bienes. Y con respecto al tema de Estados Unidos, si hay un país que no pondría ejemplo, es justamente Estados Unidos. Es con el que más cultos tiene, ¿no? Estados Unidos es el precursor y el mayor defensor y el mayor país que está infiltrado por estas organizaciones coercitivas. Totalmente. Yo nomás hablaba del sistema judicial que tienes como que más palanca. Estados Unidos es el eje del mal. El eje del mal. Francia logró la ley Aguado-Picard en el año 2001. La ley Aguado-Picard es la primera ley a nivel mundial en contra de, ellos le dicen sectas. Nosotros no hablamos de secta porque es un término peyorativo que no responde a la problemática. Nosotros hemos inventado y impulsado un término que es el que se está adoptando actualmente y es el adecuado, y justamente es el problema que han tenido en Francia, el adoptar un término que es totalmente peyorativo y no identifica la problemática. Una secta pueden ser ustedes, chicos. Se juntan el mismo día, a la misma hora, a compartir un rato en conjunto, a hacer algo en común. Nadie puede demostrar nada. Eso es una secta. Lamento decirte que eso es una secta. Por eso el término de la secta, te dicen, tal partido político es una secta. Claro, es un grupo de personas que comparte una ideología. Es una secta. Lo nuestro no son sectas, son organizaciones coercitivas. Y las organizaciones coercitivas tienen muchas diferencias con un grupo de personas que se reúnen a compartir un momento X. Una organización coercitiva te somete, vulnera tus derechos, vulnera sistemáticamente los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos de la mujer, hasta los derechos del animal y los derechos de los fallecidos, muchachos. Dentro de los cementerios, se sacan restos humanos para cometer sacrificios rituales con restos humanos. Acá en Argentina tenemos casos que se roban los cuerpitos de bebés recién fallecidos para realizar rituales terribles. Esto sucede, esto es real. Yo he participado en causas judiciales. Acá hay padres que están buscando los cuerpitos de sus niños fallecidos. Tenemos casos de niños que han sido sacrificados. Niños que han sido secuestrados, abusados por un grupo de adeptos, torturados, abusados sexualmente y sacrificados en rituales. ¿Querés llamarles rituales? Ofrenda de sangre. Entonces, esto sucede en todos los países. En México también. Y hay grupos criminales donde se han convertido en organizaciones coercitivas vinculados a otros delitos como el narcotráfico, donde se cometen delitos de sangre, donde a los adeptos lo hacen realizar rituales iniciales de asesinatos, sacrificios, canibalismo, sacrificio humano, porque ellos dicen que cuanto más sacrificás, más vas a obtener a cambio. La raíz de todo esto es desequilibrar la mente totalmente de esos chicos. Y la droga y las organizaciones coercitivas ambas cosas son adicciones. Una generan una dependencia a un grupo, a una idea, y los otros generan una dependencia a una sustancia. Ambos fusionados o individualmente son muy peligrosos, pero cuando se fusionan son totalmente peligrosos. Sí, completamente. Y
Ok, ya dimos mucho... Es que sí, de hecho, hace poco en otro podcast que Se hacemos quedaron hablamos sin de... palabras con lo de los sacrificios, ¿no? No, o sea, es que me quedé pensando sobre todo en lo que decías de las drogas, de que hubo un caso acá en Texas de ella misma que se creía gurú y que hablaba con ángeles y todo, y tenía a sus seguidores, y a sus seguidores les daba éxtasis, sin que ellos supieran. Ellas les decían que eran Bueno, como sus por vitaminas. años les y dio por ¿Querés que años les dio vayamos éxtasis. esas son, ¿querés que vayamos a las organizaciones de índole New Age? También he desbaratado un montón de estas organizaciones. Wow. Era New Age, ¿ah? Sí, de hecho, justo iba por ese lado. Ojo, hay que diferenciar, ¿eh? Una cosa son las drogas de sometimiento y otra cosa son las drogas recreativas. Las drogas recreativas por ahí no generan la adicción, pero son peligrosas desde un punto de vista de cómo son utilizadas. Por ejemplo, la ayahuasca y el peyote, muchos grupos, muchas organizaciones coercitivas la utilizan para desequilibrar totalmente a las personas y sí pueden generar una muerte. Si esos rituales no son preparados con antelación, por ejemplo, la ayahuasca, si vos no preparás a la persona 6 meses antes, se puede morir al consumir ayahuasca. Si la persona está consumiendo, por ejemplo, una medicación psiquiátrica, se puede morir totalmente consumiendo ayahuasca. Si no hace una dieta basada en semillas, también se puede morir. ¿Por qué? Porque la ayahuasca, sin el componente DMT, que es una planta que tiene justamente ese componente, solamente sería un fuerte purgante. Y ese purgante fuerte te puede ocasionar la muerte. Entonces, lo que hacen antes de hacer estos rituales es prepararte. Muchos meses antes te dicen, no consumas medicación. Por supuesto, si una persona tiene una patología mental, como una esquizofrenia, otra patología, una bipolaridad, y no consume la medicación, puede ya de por sí estar en riesgo su vida por no consumir la medicación. Y encima, cuando van a estos rituales, consumiendo la ayahuasca, lo que hace la ayahuasca es potenciar todo lo que tenés adentro. Entonces, si vos estás pasando por una situación de depresión o un problema mental, tenés muchas posibilidades de que ese problema sea totalmente potenciado. Entonces, vos vas a vivir una experiencia que puede ser terrorífica. Inclusive a los jóvenes se los suele encerrar en habitaciones. ¿Por qué? Porque en el estado de inconsciencia que te lleva a una persona que te está... Vos cuando son esos rituales necesitas una guía, la guía que está afuera te está guiando, ¿pero por qué? Porque te está guiando en esa pesadilla. O sea, si hay uno de ellos que se mete en un lado... Yo lo he hecho 3 veces. Yo lo he hecho 3 veces y con guía y él va y te dice, no, espérate, ya no tomes más y te mantiene todo seguro. Para empezar, la ayahuasca es una droga prohibida, que esto no lo sabe mucha gente. La ayahuasca tiene DMT. El DMT está en la tabla de drogas peligrosas. Ahora, ¿cuál es el problema que tienen varios países? Que el DMT de por sí solo está en la tabla de drogas, pero la ayahuasca no. Entonces ellos dicen que el brebaje en sí no es un delito. Acá en Argentina, en el 2012, yo me reuní con el Cedronar, que es la máxima autoridad de drogas de Argentina, y logramos que se ponga el brebaje en sí como delito. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo. Genera muerte, genera sometimiento, genera daño mental. Entonces, en Argentina está prohibido. Antes, ¿qué sucedía? Iban a los retiros espirituales, y los metían a prisión una noche y los tenían que largar. Porque ayahuasca no era un delito. Ahora sí es un delito. O sea, si agarran a alguien con ayahuasca, lo procesan. Y esto tiene una explicación. Es una droga peligrosa. Por eso está dentro de la tabla. Que en México no. Y qué bueno. Porque bien usado es una terapia increíble. No, lo que sí déjame aclararte algo. No, hay muchos de estos gurús que lo ofrecen como terapia para tratar adicciones, depresión. Bajo ningún concepto de vista está recomendado como una terapia. Hay un lobby de algunos que los quieren impulsar esto como un tratamiento. Por ahora no lo han logrado, pero hay muchos papers, hay mucha manipulación de paper. Hace un tiempo yo hacía un especial sobre pseudociencias y hablamos de que con 3.000 euros vos pagás un paper científico que te avala algo, como el mindfulness y como un montón de cosas que no tienen asidero científico. Entonces, tengan cuidado. No, y como que quede claro que cuando dije terapia no me refería a algo científico, sino como
cuando te fumas mota y es como una terapia de vamos a relajar, es algo personal. Claro. Lo que sí es que estas drogas, todas las psicodélicas, son muy peligrosas cuando se las pones en las manos de alguien que está manipulando. O sea, la Exacto. CIA en el proyecto de MK Ultra, MK Ultra, se exacto. dedicó a experimentar Exacto. con todo esto y llegar al Pues grado. Manson no Totalmente. los tenían ácido todo el tiempo también. También, No, ¿no? pero ellos lo hacían por gusto. Eran hippies, güey. Sí, pero él no los tenía, güey. Pues sí, pero el hippie lo tiene que conseguir de una forma y él se los facilitaba, Eso güey. sí. Eso sí. Viste que yo te hice una diferencia entre drogas de sometimiento alucinógenas y, por ejemplo, la cocaína. La cocaína es una droga de sometimiento también. Cualquier persona Adictiva. que... sí, pero dentro de, por ejemplo, las organizaciones coercitivas que suelen usar la cocaína son de índole africanista, son de índole ritualista acá en Argentina. ¿Por qué? Porque acá los grupos africanistas, que se les llama Umbanda, Kimbanda, son organizaciones que no tienen ningún tipo de regulación prácticamente, ninguna, y cada uno pone en su casa personal, hacen reuniones de culto, donde lo hacen en horas de trasnoche, que favorece el narcomenudeo, por ejemplo. Y Ok. esas drogas son utilizadas para someter a las mujeres y explotarlas sexualmente. O sea, yo tengo muchos casos donde los PAI, estos PAI Umbanda, que cualquiera puede decir que es un PAI, porque no hay una estructura como la Iglesia Católica que te dice, sí, esta persona es PAI porque hizo una carrera, porque estudió. Acá cualquiera, yo puedo decir mañana que soy un PAI Umbanda, ¿entendés? Entonces, muchas de estas organizaciones utilizan la cocaína como un método de sometimiento hacia los fieles, pero exclusivamente con las mujeres. Vemos que lo hacen con las mujeres para explotarlas sexualmente y así lograr que hagan dinero. Las explotan sexualmente, es terrible. Y aparte, sí, o sea, lo que iba es, digo, sabiendo todo esto, porque siento que he aprendido más cosas y ahora estoy más asustado. Sí, güey. Es que sí, a mí siempre me causan mucho ruido los temas de, o sea, de este tipo de manipulaciones a grupos de personas. Es que, o sea, ¿qué se ha logrado allá o qué se puede lograr Legalmente, o sea, que esté establecido de manera judicial, o sea, para poder, digo, eso que mencionabas hace rato de la trata de blancas, usar ¿no? como la trata de personas, De personas. Porque, perdón. por ejemplo, ahí te va algo que nos pasó. Siempre que hablamos de algún tema que tiene que ver con cultos y luego pues siempre lo comparamos con los cultos de Organizaciones México. coercitivas. Organizaciones coercitivas, Ya perdón. aprendimos el término correcto. Pero Sí, si hablamos porque de cultos, igual ojo, yo lo entiendo a él porque él dice cultos, porque en Estados Unidos el término culto se lo asocia con el término sectas, mal llamados sectas. Por ejemplo, acá en Argentina, más cultos es una religión. O sea, la religión Claro. y cultos Ajá. es un culto. Por eso es distinto el término, pero yo te entiendo lo que vos me, y es me de lo que estás hablamos, queriendo es el decir. culto de James, Exacto. de Jonestown o de Jamestown. El Exacto, punto es le que dicen cultos. siempre nos llega gente que nos habla, siempre que sacamos estos temas y nos dice, mi hermano está en esto, mi hija, mi mamá, mi papá, y nos piden, ¿qué hago, no? Y pues no hay, lo único que les puedes decir es, pues... Convéncelo de que se salga. Ajá. En México no hay legalmente. existe. ¿Cómo le haces? Porque no puedes convencerlo. No. La primera regla es no convences a nadie. No le hablás. No. Porque vos no podés, vos hablás un idioma racional. Y dentro de estas organizaciones coercitivas se habla un idioma totalmente irracional. Entonces, vos no podés ir con un idioma racional, convencer a alguien que está en otro idioma. O sea, es como que vos quieras hablarle español a alguien que habla chino. No te va a entender nunca. A ellos ya les dijeron, Borre te va a decir que Exacto. te salgas. Sí, es cierto, ¿con Y quién te va a vimos eso? decir Y es tu porque enemigo. Borre no sabe. Ajá. Con Exacto. Nexium vimos eso de que es una secta, ¿no? Era la primera pregunta que Sí, y ellos solitos, Ajá. la gente te va a decir que... estás involucrado en una secta, dile que no es cierto, que es una No, secta. y a que además que va a haber alguien que te va a poner en prueba, que te va a querer sacar del camino, que te va a querer apartar de este camino de evolución, de sabiduría, que ellos no te entienden porque son inferiores, porque no son parte de este grupo de elegidos. Entonces, vos tenés que saber que una prueba importante que te van a poner en el camino de evolución va a ser que alguien va a venir y te va a querer apartar de este camino. Ajá. Puede ser tu Claro. papá, puede ser tu hermano, puede ser tu pareja. Entonces, el que venga y te diga eso, claramente no te ama, no te Entonces- quiere,
es receloso porque no es parte del grupo. Entonces, lo primero que no tienen que hacer, es convencer, confrontar. Lo que hay que hacer es acompañar, porque si ustedes confrontan, van a darle el pie a lo que quiere el líder. El líder que quiere Le da la razón. desvincular totalmente a la víctima que ha sido captada, que se desvincule totalmente de todo. Entonces, es así como logran la desvinculación. Y cuando vos te desvinculan de lo que más amás, no tenés oportunidad, no tenés chance alguna de llegar a nada. ¿Por qué? Porque te cortan el vínculo, lo perdés. Yo hace 30 años que no sé nada de mi familia y así le pasa a un montón de gente. Entonces, lo que deben hacer es consultar a gente que sepa del problema, sepa de la problemática, leer, informarse y trazar una estrategia personal y familiar con los amigos, contarles lo que está sucediendo, pero tratar de capacitar a todo este grupo que va a trabajar en conjunto en recuperar a esa persona y recuperar el vínculo, en trazar estrategias claras que no confronten, sino más bien que lo acompañen y refuercen el vínculo, a pesar de que tengan que agachar la cabeza y decir, bueno, vas a la reunión, está bien, mi hijo, andá, que la pases bien, yo te amo Mañana mucho. unos chilaquiles, unas cartas blancas. Sí. ¿Para qué? Voy a estar esperándote porque yo te amo, nunca te voy a abandonar, vos sabés que puedes contar conmigo. Y de a poco, ir tirando, plantando la semillita de la duda. Jugando el mismo juego. Sí, allá no te dan chilaquiles, güey. Ajá. Vete, ándale. Esa semilla de la duda va a ser que la persona diga, che, pará, alguien me dijo que esto que me están haciendo puede ser que me estén manipulando. Y por ahí un día, ese chico o esa chica va a entrar a internet y se va a encontrar con un Pablo Salún, se va a encontrar con un podcast de ustedes, se va a encontrar con una charla de Diego Rusarín o de alguno de todos los que estamos impulsando esta concientización grupal en general, y va a decir, che, pará, eso es lo que me están haciendo a mí. No te lo va a decir, él lo va a buscar, porque él va a tener la necesidad de buscar. Entonces, cuando él busque, es porque va a estar preparado para recepcionar esa información. Y por ahí, al comienzo va a decir, este Salún es un hijo de mil puta, Rusarín es un tarado, y me van a escribir a mí, me van a decir, Salún, sos una basura, mi grupo no es una organización coercitiva, vos estás equivocado, vos... Y en un año le va a seguir esa duda, le va a seguir carcomiendo la cabeza, y en un año muy posiblemente me escriba y me diga, ¿sabes, Pablo, que yo estaba en este grupo? Primero te puteé, tengo un montón de mensajes así. ¿Sabes que te puteé? Porque te escuché en la tele que vos hablaste de tal grupo, que dijiste tal cosa, y yo apenas te vi y dije, este es un tarado, este no entiende nada. No, y es algo natural. Ahorita hay un movimiento increíble en Estados Unidos con los mormones. Oh. Que gracias a las redes sociales y todo, que ya no los pudieron prohibir, se están dando cuenta y hay grupos desde Reddit hasta TikTok y todo de ex mormones jóvenes que se fueron enterando y poco a poco fueron diciendo, sí, cierto, Épale, y se épale, salen. mi Y luego piernita. ellos les apoyan así de, está esto y esto y esto. Y si alguna vez quieres, aquí hay un centro de apoyo. Pero fue algo que duró años. Poco a poco, uno que otro se fue yendo y luego hacia atrás, la gente que empezó a dudar ya tenía dónde agarrarse de apoyo para poderse salir. Pero es algo que Pero sí, es cierto, sí. Tiene O que sea, ser poco a poco. tiene mucho sentido lo que dice Pablo. O sea, el llegar y confrontar a alguien cuando está muy metido en eso es Sí. lo único que va a hacer es vas a... Va a defender o sea, se va a defender y Lo mismo, te chicos. va a dar la espalda a ti. Esto no solo aplica en los grupos que generan grupo dependencia, que las técnicas de persuasión son desplegadas en su máximo esplendor. También sucede con las pseudociencias. Cuando vos hables con, por ejemplo, una persona que ya, dentro de estas técnicas de persuasión coercitiva, se están dirigidas a eliminar parcialmente o totalmente la racionalidad en las personas. Cuando se elimina esa racionalidad parcialmente o totalmente, es cuando le introducen este pensamiento El 5G, mágico, ¿no? ritualista. Es cuando les puedes convencer de que hay chips en las vacunas y 5G. Exacto. Entonces, les va a suceder lo mismo con personas que adhieren, que han adherido a todas estas doctrinas, porque realmente cuando ya pasan por una de estas organizaciones donde se le elimina la racionalidad, y si a mí me van a curar con energía, y sí, las vacunas me van a enfermar,
Y las ciencias son malas, lo bueno es lo milenario. Cuando lo milenario, las personas se morían a los 10 años, entonces. Sí. Entonces, Sí. sepan esto, o sea, el pensamiento, la irracionalidad se combate de la misma manera, generando pensamiento crítico, pero a su vez no confrontando. Cuando ustedes confrontan, generan un daño mayor, rompen el vínculo. Entonces, lo peor que pueden hacer es confrontar con la víctima que está siendo víctima de un pensamiento, de una idea o de un grupo que lo está sometiendo y le está impartiendo estas ideas doctrinales que atentan contra su salud y la salud de terceros. Creo que es Sí, importante no darle apoyo, que sepa que ahí estás, Exacto. pero alejarte de... Como Yo no soy actitud parte zen, güey, de ¿no? eso. Ante eso. Como cualquier Ajá. adicto a cualquier Ajá. sustancia. Ustedes hagan la comparación. La grupo dependencia, la adicción a organizaciones coercitivas. ¿Y por qué se habla de adicción? Porque la organización coercitiva, cuando te capta, te somete, el sujeto es eliminado como persona única y es parte de un movimiento grupal. El líder y el grupo es el que decide por vos. Entonces, las personas ahí dentro son como animales domesticados que no deciden por sí mismos. Entonces, Como una colonia de abejas exacto. obreras. Exacto. Entonces, cuando eliminan el pensamiento propio, cuando la víctima logra salir del grupo, realmente es muy difícil. Es como que ahí empieza la lucha. O sea, el salir es posible. Pero lo más difícil de todo esto es sobrevivir. Quedarse Y afuera, volver, ¿no? sobrevivir solo, nuevamente, poder reinsertarte a la sociedad y sobrevivir. Realmente a todos los que hemos logrado salir y escaparnos de estas organizaciones, es muy difícil sobrevivir solo. O sea, más cuando te han sacado todo lo que amas en la vida. A mí me Claro. lo han quitado todo. A mí me lo han quitado todo. Absolutamente todo. Yo no tengo fotos en familia, no tengo absolutamente nada, me han sacado hasta mis mascotas, me han sacado todos los recuerdos, me han sacado a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano. Me han llevado a vivir solo desde muy chico, pasado fiestas solos. O sea, imagínense en un chico de 14 años, 15 años, pasando Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, Día de la Madre, Día de la Familia en la escuela. Realmente es muy doloroso. Ustedes no se lo imaginan. Imagínense Claro que no. solamente lo que ha sufrido la humanidad con una pandemia que han tenido que hacer cuarentena, un poquito de cuarentena, una puta cuarentena, que se han podido ver y hablar por teléfono, ver por cámara, que saben dónde están sus seres queridos, que saben si están vivos, que lo aman, que se siguen amando, que se pueden ver. Imagínense en lo que sufrimos las víctimas, que no sabemos si nuestros seres queridos están vivos, si están bien, que no nos pueden hablar, que no sabemos dónde están. O sea, realmente la peor tortura que nos pueden hacer a nosotros es el estar fuera sin ellos. O sea, realmente es una Sí. tortura súper dolorosa. Entonces, Y creo que lo más importante es darnos cuenta que son cientos de miles de víctimas todos los días en todos los países. O sea, la experiencia que tú nos acabas de contar, no eres el único. no. Y sigue sucediendo y cada vez es más fácil hacerlo y cada vez se legitimiza, entre comillas, más de una forma u otra el cómo se meten en nuestras vidas, cómo se meten en negocios, cómo se meten en gobiernos. Y por eso es tan importante, primero que nada, educar, creo yo. Que la gente ¿sabes sepa. lo peor de todo esto es que ojalá fueran cientos de miles. Muchachos, acá estamos ante la nueva forma de esclavitud moderna. La esclavitud nunca dejó de existir. Antes podíamos ver los grilletes en las piernas, ponerle que eran los africanos. Ahora esclavizan a todo el mundo, o sea, no importa si sos negro, blanco, amarillo, y los grilletes no los ves, los grilletes están acá. Entonces, estamos ante la nueva forma de esclavitud moderna y por supuesto, ojalá fueran cientos de miles, pero solamente los testigos de Jehová tienen más de 10 millones de adeptos. Sí me la mamé. Sí. Sí te fuiste muy bajo. con tu- Súper bajo. Es fuiste mi muy parte bajo. optimista. Güey. Ojalá fueran cientos de miles. Sí. Estas organizaciones son miles
Y realmente cuando se van infiltrando, como decís, en el poder, son cada vez más imparables. Por eso es necesario que nos movilicemos. Y con respecto a lo que decís, totalmente. Por ejemplo, vos me decís qué avances tuvimos acá en Argentina. En el año 2011 nosotros logramos en la segunda provincia más importante del país, en la provincia de Córdoba, logramos la primer ley de concientización, prevención y asistencia a víctimas. Es una ley que un gobierno reconoce que existe la problemática. Ustedes no se dan cuenta que todo el mundo ve series yanquis, series de Europa, películas, documentales, pero ningún gobierno reconoce la problemática. O sea, Ajá, es cierto. Sí, es impresionante lo que lograron. sabemos que existe, pero no la reconocen. ¿Por qué no la reconocen? Díganme ustedes, ¿por qué piensan que desde los gobiernos no se reconoce que existen estas organizaciones coercitivas y que cometen una gama de delitos gravísimos? Es que estas organizaciones votan, mira, te voy a decir. Son mucha gente que vota. Y ahí no hay que hacerlas enojar. ¿Sabes Ajá, cómo? sí. Y pues también están involucrados de Conflicto de manera intereses. económica y todo. Sí. Ajá, sí, por eso luego cuando hay alguna falla económica son los primeros en saltar, güey. Ujú. Sí, estoy sudando de las manos de que tengo miedo de este Es que justamente cuando vos te pones a ver, yo tengo casos que inclusive no los he podido hacer público, que yo tengo conocimientos de grupos de poder, pero grupos de poder, viste que hay muchos que dicen los Illuminati, los masones, y hacen los reptilianos. Y yo me muero de risa, porque realmente me muero de risa. Nos Me dicen muero mucho de así risa. que el adrenocromo y Pizzagate y los satánicos. Exacto. Y yo, no. Eso es lo que te está distrayendo. Está en tu casa. Es tu vecino. Pero sabes que, está pero sabes que esto existe. Existe. Yo te lo firmo acá en un papel. Es más, está comprobado judicialmente que existe. Ok. Chicos, en México, 2 casos en 2 años, 1 año, 2 años donde vinculan al hijo de un presidente, a mandatario. Chicos, esto existe. Existe claro. en Estados Unidos, en Utah de los mormones. O sea, Sí. tienen una bodega con el ADN, con cosas guardadas de la humanidad. Tienen registros, fichas de todos nosotros, los mormones. O sea, fichas genealógicas. Se robaron documentos del Medio Oriente. Se los tuvieron que quitar. A lo que me refiero es que no es Illuminati, no son reptilianos, no son satánicos, son mormones. Es el grupo que se junta ahí en la esquina que ya lleva 500 miembros y apenas Que tiene está local. empezando. Escúchenme, ¿ustedes vieron Will Country? La serie Sí, de sí. Osho. Claro. Bueno, Osho. chicos, es lo mismo. Ellos, ¿qué lograron? Uno de estos gurús se hizo dueño de una De un localidad, pueblo. de un pueblo en Estados Unidos. Eso, hagan la escala en grande, sucede. O sea, la organización donde yo estuve se infiltró dentro del poder de Argentina y lograron salir impunes. Bill Clinton los defendió. Entonces, Wow. díganme cómo una organización coercitiva donde había fotos de políticos, sindicalistas haciendo orgías, como sucedió en México también con la Nexium y demás, ¿cómo puede ser que queda todo impune? Pues qué Porque cosas. los extorsionan. Sí. Lo que hacen estas organizaciones es utilizar a mujeres muchas veces que son chicas lindas, formadas, que están entrenadas para lograr la misión del líder. Y muchas veces la misión del líder es captar a gente de poder. Niños de Dios hace lo mismo y sigue existiendo. La escuela de Ciudad de Buenos Aires, donde está mi familia, sigue existiendo y sigue haciendo lo mismo. Entonces, llegan a grupos de poder muy fácilmente. Los empresarios que nosotros vemos que son muy poderosos y son re chingones y son re grandes, poderosos y se hacen lo que quieren con todos, son captados fácilmente por estas organizaciones. ¿Por qué? Porque saben cómo captarlos, cómo manipularlos. Le mandan una mujer linda y si no le gustan las mujeres le mandan un niño, una niña. O sea, abran la mente, pero esto sucede y está en causas judiciales esto. Así es como se infiltran dentro del poder y cómo una persona, un ser humano que llega presidente, puede llegar de la mano de estas organizaciones, puede gobernar y puede gobernar a favor de ellos y generando cosas como vieron en la serie de Will Country, pero en una escala más grande. O sea, esto sucede. Y pues creo que
Aparte de que ya también estoy como borra acá sudando y todo. Sí está de miedo, esto. ¿Para Sí, qué no, me digo, invitan si saben cómo me pongo? ¿Para qué No, me ajá, invitan? estoy apuntando todo. No, pero se nos está acabando el tiempo. Sí, a lo que voy es primero que nada, que queremos darte las gracias por todo el trabajo que has hecho durante Ajá, años, sí. por todo lo difícil que ha sido para ti y sigue siendo. Y muchísimas gracias por el gran sacrificio que haces pues justo para tratar de erradicar un problema que va mucho más allá de Sí, lo que para vemos. educar y sembrar precedente. Y un problema que es casi invisible, ¿no? A la vista de... Es que es tan visible que es invisible, güey. Está tan allá afuera que nadie sospecha. Por eso te digo, o sea, no es el Illuminati escondido, oculto, con... Ahí está afuera, lo estás viendo, lo ves todos los días. ¿Saben por qué no quieren? ¿Por qué los gobiernos no quieren reconocer la problemática? Porque si reconocen la problemática, les van a tener que contar a la sociedad cómo funcionan estas organizaciones, cómo Así se es. camuflan, cómo operan, Claro. el daño que cometen, los delitos que cometen, y las víctimas van a poder reconocerse como víctimas. Y ¿Por los qué? victimarios van a estar allá adentro y es el compa y el diputado, güey. A las víctimas dentro de esa doctrina las manipulan para que sean culpables de lo que les sucede. Vos no sos rico porque no hiciste lo suficiente. Te enfermaste y te moriste porque no tuviste fe en nosotros. Entonces, si las víctimas tienen conciencia de que están siendo víctimas de un delito, van a empezar a caer en prisión. Porque si las víctimas saben que están siendo víctimas de un delito y van y denuncian y las autoridades están capacitadas y el Estado ha reconocido la problemática y pueden tomar la denuncia, chicos, vamos a desbaratar un montón de organizaciones. Lo que pasa es que acá hay mucho poder, mucho dinero, mucha coerción de por medio. Y para la gente que quiere saber más, ¿dónde te puedes seguir? Danos todo así. Bueno, ¿Dónde en las pueden redes me van a aprender? encontrar como Pablo Salún, Ley Antisecta. Si ponen Ley Antisecta, es el primer nick que te tengo hace como 20 años y quedó Ley Antisectas. Tenemos un canal de YouTube también que tenemos muchos videos de concientización, prevención, que está bueno. Y tenemos testimonios sobrevivientes. Justo hablaban los mormones. Ayer estrenamos uno de una chica mormona que tiene 35 años y nació dentro de la organización y estuvo 30 años captada y nos ha contado cosas terribles que vivió. Es horrible. Y realmente tenemos un montón de testimonios que son muy buenos y casos como, por ejemplo, la semana pasada hice un video sobre Britney Spears, que mucha gente no lo sabe, Uy, sí. pero cuando a mí me dijeron, che, pasó esto, me puse a investigar y fue víctima de una organización coercitiva. O sea, Claro. ¿qué le dijeron? Que los problemas de adicciones, muchos de estas organizaciones montan centros de rehabilitaciones, pero sin profesionales. Le dicen que son víctimas del diablo, de Satanás, los torturan físicamente, psicológicamente, y le dicen que a través de Dios o de Jesucristo los van a sanar. Y de hecho, bueno, hubo vinculado a una organización coercitiva que le sacaron dinero, lo captaron al padre, y esto no se dice y no se investiga en la justicia de Estados Unidos. Por eso, si quieren entrar al canal, lo van a ver. No, claro. Porque son cristianos y todo se cuida ahí. Ok. Excelente, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Pablo. Gracias por asustarnos más de lo que ya estábamos. Pero sobre todo, gracias por no te asustes, informarnos. no te es broma, asustes. pero es broma, pero no tanto. Más que nada, muchas gracias por ayudarnos a aprender más y estar más conscientes sobre la problemática. Yo entiendo. A mí muchas veces me ha dado miedo. Para que a mí me dé miedo, he conocido casos terribles. Y sí, es lógico que tengamos miedo. Pero el conocimiento te tiene que dar una herramienta más para que no tengas miedo. Es como sucedía antes en la humanidad, que veían un rayo y decían, nos está castigando Dios. No te está castigando, es un fenómeno climático. Claro. Y luego, Esto nomás sucede lo no te mismo. pongas abajo de un Sí, exacto, árbol justo cuando hay eso, una tormenta eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos identificando qué es el rayo y cómo protegernos. ¿Qué podemos de eso. hacer? Exactamente. Muchísimas gracias, Pablo. Exactamente. La educación es la mejor prevención que tenemos y es lo que nos va a ayudar a prevenir la captación de nuevas víctimas. Entonces, Y creo que esa es la clave. Prevenir Esa es la clave. es lo más importante. Como en todo, hay que prevenir. la para primer luego- ley tiene que ser la que estamos impulsando. Una ley de concientización, educación, prevención y asistencia jurídica, médica y psicológica para las víctimas. Después hablamos de la tipificación penal y de todo lo que quieran. Primero que el Estado reconozca la problemática y asista a las víctimas. Perfecto, pues muchísimas gracias, Pablo, Pablo, gracias, por Pablo. compartirnos Un tu placer. conocimiento, tu experiencia y tu Muchísimas tiempo. gracias. Muchas gracias a todos los que siguen escuchando este programa. Nos vemos el próximo jueves. Nos escuchamos el próximo jueves. Despídelo, Borre, te toca a ti. Los queremos mucho. Besitos y nos vemos en la próxima. Oh, yes.
Va.